Bien, pues muy buenas tardes. Para continuar con este programa, pues es momento de escuchar la participación del doctor Rafael Vela Martínez, de quien me voy a permitir leer algunos datos de su extensa hoja de vida. Para comenzar, bueno, el doctor Rafael Vela Martínez es investigador académico de la Universidad Veracruzana, adscrito al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, el IESES, con perfil deseable PRODEP. Forma parte del registro CONACYT de evaluadores acreditados. Tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana. Sus áreas temáticas de investigación lo son los microsistemas urbanos rurales en Veracruz como base para el crecimiento económico y la generación de empleo, análisis regional y distribución de la riqueza, planeación para el desarrollo y estudios metropolitanos. Es autor del libro Mitos y Realidades del Sector Agropecuario en Veracruz, presentado en enero de 2005, y de la investigación Municipios Indígenas de Veracruz, análisis de las condiciones generales de vida, presentado en agosto de 2006. También tiene la autoría de Pemex, Afectaciones al Medio Ambiente, presentado en el 2007. Asimismo, el ABC de la Administración Municipal en Veracruz, tomo primero, que consta de 15 prontuarios, presentado en marzo de 2008, presentó el tomo segundo de la misma obra, que consta de 6 volúmenes, y fue concluida en diciembre de 2008. En el año siguiente, es decir, 2009, presentó el libro Contraloría Social de Protección al Ambiente. Cuenta en su haber con el libro La Bursatilización de las Participaciones Federales en Veracruz, Acierto o Error, 2009. En marzo de 2010 dio a conocer la obra magistral Veracruz siglo XXI, Retos y Perspectivas Económicas, donde se plantea una nueva regionalización para Veracruz con sustento en 23 microrregiones que serían la base para detonar el crecimiento económico y la generación de empleo en Veracruz. Es de señalarse que el académico que realizó el prólogo de esta obra y además la presentación de la misma fue el ex rector doctor Raúl Arias Lobillo. A principios de octubre de 2010 salió de imprenta el libro Primer Encuentro de Regionalistas para el Diseño de Políticas Públicas. En 2012 presentó su libro Propuestas para el Desarrollo Estratégico de Veracruz 2010-2020, publicado por la Secretaría de Educación de Veracruz. También en 2012 participó con el ensayo Retos de la Economía 2011-2016 en el libro Veracruz en Crisis, Desarrollo Económico, Pobreza y Migración. Volumen primero, Universidad Veracruzana. Asimismo es coautor del artículo Contribución de las remesas veracruzanas al pago del IVA, publicado en la revista electrónica Observatorio de la Economía y de la Sociedad Latinoamericana, en agosto de 2013. En 2014 concluyó la investigación sobre crecimiento económico regional y superación de la pobreza, un estudio sobre consumo doméstico en la zona metropolitana de Jalapa, Veracruz. De igual forma se publicaron los siguientes títulos: Vela Martínez Rafael y Barcelata Chávez Hilario, 2014, Zonas Metropolitanas del Estado de Veracruz, Orizaba, Córdoba, Jalapa, Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Y de los mismos, del mismo autor y en coautoría con Fortuna Hernández Carolina, 2014, Dependencia Alimentaria y Crisis Agrícola en Veracruz, Facultad de Economía. Recientemente, en septiembre de 2015, publicó el libro La Región Sur-Sureste de México, Dependencia Alimentaria y Crisis Agrícola, en coautoría con la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad Veracruzana. Así que, bueno, damos la bienvenida al doctor Rafael Vela Martínez y le cedemos el uso de la voz. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su asistencia y también por la invitación a la doctora Petra Armenta, quien es una gran amiga mía, y a todos ustedes y a grandes amigos y colegas que aquí tengo la oportunidad de verlos. El tema de mi ponencia tiene que ver con una situación indefinida en lo que se refiere a la entidad reguladora en relación a préstamos que se le hace al magisterio. Estuve reunido recientemente con gente de la Profeco y cuando yo les planteé el problema me dijeron que ellos no tenían nada que ver en esto porque tenía que ver con cuestiones dinerarias, que aquí era la Conducef quien tenía que plantearlo. Hace un momento en mi intervención justamente le preguntaba al delegado sobre esto y él me decía que él no, que tenía que verlo precisamente la Profeco. Entonces lo cierto es de que es una situación
a mí me parece que está indefinido, que debería estar regulado, haber estado regulado por la reforma financiera, y que no es así, pero lo cierto es de que está pauperizando a la clase trabajadora, del magisterio principalmente, pero también hay otros efectos. Voy a tratar de ser breve, de tal manera que, en consecuencia, voy a leer el trabajo que aquí les presenté, les preparé para ustedes. Inicia de la siguiente manera, bueno, se llama la pauperización del magisterio y los descuentos vía nómina. No sé si los veracruzanos debemos sentirnos orgullosos de que en Veracruz se haya iniciado con la venta de productos a los trabajadores del magisterio y los descuentos vía nómina, como un sistema que soporta nuevas formas de explotación, enriquecimiento y acumulación de capital, o debemos sentir vergüenza porque fue al amparo de un sistema veracruzano corrupto que se pudo implantar esta nueva forma de pauperización de la clase trabajadora. No es que en Veracruz se pensara por primera vez en este esquema fuera de la ley, pero sí fue en Veracruz, junto con Michoacán y el estado de Veracruz, donde se inició a nivel nacional. Hoy cubre todo el país. Ya otros empresarios habían tratado de incursionar en este derrotero, pero habían fracasado porque se necesitaba de una dosis integrada por los siguientes ingredientes. A. Un empresario fuerte dispuesto a otorgar créditos al magisterio. B. Involucramiento de la clase política gobernante en cada entidad federativa de que se trate. C. Un líder sindical corrupto. D. Un titular de la Secretaría de Educación dispuesto a hacer negocios, al menos hacerse, digamos, de la vista gorda, incluso al grado de llegar a disponer de personal para integrar una oficina que sirviera a este propósito. El sistema de descuentos vía nómina al magisterio. El sistema de descuento vía nómina es muy sencillo. Primero, se requiere de un empresario que esté dispuesto a dar crédito a los trabajadores y que sepa que los descuentos vía nómina son ilegales. Por consecuencia, existe el riesgo de perder su inversión. 2, se requiere de una clave de descuento que se le acredite a la empresa para que el dinero que se le descuenta a los trabajadores sea depositado en esta cuenta para que posteriormente pueda cobrarla al empresario. Esta clave de descuento la otorga la institución retenedora y pagadora. En este caso fueron las secretarías de educación de las entidades federativas. Increíble, no tiene nada que ver y sin embargo les dio claves de descuento. Tercero, es necesario contar con un líder sindical que gestione ante el patrón, en este caso las secretarías de educación de los estados, una clave de descuento vía nómina. Y más aún, que defienda ante el patrón el procedimiento irregular o ilegal, para ser preciso, de que a sus representados les descuenten de su salario, antes de que lo reciban físicamente, un porcentaje de su ingreso y se deposite en esta clave de descuento sindical. 4, se requiere que la institución, y mejor dicho, los titulares de las secretarías de educación, estén dispuestos a instruir al departamento de nóminas, se proceda con los descuentos a los trabajadores y pago a los empresarios. La logística es muy sencilla. El vendedor le lleva alguna mercancía al trabajador, este acepta comprarla. Regularmente están afuera de los centros de educación las camionetas, ¿no? Al principio era vendiéndoles artículos electrodomésticos, después línea blanca y muebles, y hoy les prestan dinero en efectivo. O sea, se ahorran el tiempo de ir y comprar un producto y vendérselos, y entonces directamente les están dando dinero a los maestros y a cambio firman un documento que se llama hoja de descuento, ¿no? Entonces, bueno, esas hojas de descuento las reúne el vendedor, se las entrega al empresario y este empresario las lleva ante la Secretaría de Educación y les programan sus pagos a los siguientes 15 días. ¿Qué marco legal se está violentando? Es ilegal este sistema por los siguientes argumentos y esto lo entienden perfectamente los abogados. Primero, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5, señala, nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Primer caso. Artículo 123, apartado A. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Es decir, que aún así, aun cuando un trabajador firmara una hoja de descuento, no puede ser descontado. No le pueden descontar de ninguna manera y sin embargo lo están haciendo.
Sexto, apartado B, sexto, solo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones, embargos al salario en los casos previstos en las leyes. Veamos entonces la ley. La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 104, es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. O sea, no le pueden descontar al trabajador, salvo por terceros institucionales, es decir, porque tenga que pagar una pensión, porque le tenga que pagar al patrón porque le haya hecho un préstamo o al sindicato cuotas sindicales. De ahí en fuera no podrían descontarle al trabajador. Y eso lo saben los empresarios cuando ofrecen los productos al magisterio. Artículo 110. De la misma Ley Federal del Trabajo, los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos siguientes. Primera, cláusula 1, pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisiciones de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes, y el descuento será al que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. O sea, incluso, aun cuando se den estas causales, no le pueden descontar a un trabajador más del 30%. Segunda, inciso segundo, pago de la renta a que se refiere el artículo 151, que no podrá exceder del 15% del salario. Tercera, pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación, etcétera, de vivienda, ¿no? Cuarta, pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores, nuevamente se vuelve a reiterar, del 30% del excedente del salario mínimo. Quinta, pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios decretado por la autoridad competente. En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el centro de trabajo, el patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccional competente y los acreedores alimentarios tal circunstancia, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la terminación de la relación laboral. Sexto, o sea, otra causal, pago de las cuotas sindicales ordinarias. Séptimo, pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103. O sea, podríamos pensar que aquí es donde podrían entrar los descuentos. El artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% del salario. O sea, aquí consignan el 20%. Entonces nos vamos al 103 bis y dice el 103 bis. El Ejecutivo Federal reglamentará las formas y términos en que se establecerá el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, que otorgará financiamiento para la operación de los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo anterior. Es decir, se están refiriendo a las tiendas o cooperativas sindicales, es decir, de los mismos trabajadores. En ningún momento se abre la posibilidad de que pudieran ser externas a la actividad de los sindicatos. Y después nos refiere al 103, que dice textualmente, los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y artículos para el hogar podrán crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones de una o varias empresas de conformidad con la norma siguiente. Y ahí se regula, ¿no? Primero, la adquisición de las mercancías será libre, sin que se pueda ejercer coacción. Los precios de venta de los productos se fijarán por convenio entre los trabajadores, y aquí algo muy importante, y nunca podrán ser superiores a los precios oficiales y en su defecto a los corrientes en el mercado. Es decir, que en todo caso los productos que se venden a través de las cooperativas y empresas de los sindicatos tendrán que tener un precio menor a los que estén ofertados en el mercado. 3. Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto en la fracción anterior. Y 4. En el convenio se determinará la participación que corresponde a los trabajadores, es decir, que deberán de tener utilidades y beneficios porque existan esas tiendas de la empresa o esas tiendas del mismo sindicato. Necesariamente tendría que haber un beneficio para los trabajadores. Continuamos. La otra sería el artículo 112, donde dice los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados,
salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110, fracción quinta. Es decir, y bueno, no voy a hacer aquí un análisis legal, pero me parece que queda suficientemente soportado el hecho de que es totalmente ilegal el descuento vía nómina, aun cuando se firme un documento donde uno acepta la deuda y pide que le descuente al patrón una parte de su salario para que se la paguen a la empresa. O sea, eso es totalmente ilegal, es irrenunciable el pago del salario, salvo en los casos aquí consignados, ¿no? No obstante eso, existe este sistema. Y veamos de qué dimensiones es. El escenario político y de corrupción adecuado. Para la puesta en operación de este sistema se tenía que contar con condiciones favorables. Evidentemente la coyuntura tenía que favorecer este escenario. Primero, una insolvencia de un gobierno estatal o falta de voluntad política para ofrecer créditos a los trabajadores mediante el sistema que hasta entonces se llamaba Fonacot. Es decir, este sistema de descuentos vía nómina se copia de uno que anteriormente existía, pero que era impulsado por el gobierno y que se llamaba Fonacot, a través del cual, como hoy va uno a cualquier tienda, existían tiendas Fonacot, aquí en Jalapa había una muy grande, iba uno y pedía compraba uno un refrigerador, una estufa y ya se aceptaba, pero eso era acordado incluso a nivel nacional en el seno del Congreso del Trabajo. Bueno, esta figura vino a ser un símil, vino a reemplazar, ¿no? O la otra, que existiera insolvencia de un sindicato fuerte o falta de voluntad política para otorgar apoyo vía préstamos a sus representados para que ellos pudieran adquirir sus productos urgentes, tales como electrodomésticos, línea blanca, muebles, antecomedores, equipos de cómputo, juguetes de reyes y hoy en día motocicletas, autos y préstamos en efectivo en general. Es posible, y debe decirse con claridad que al inicio del impulso de este sistema, algunos empresarios de manera legítima buscaban nichos de mercado y no necesariamente estuvieran pensando en la pauperización del trabajador. O sea, el empresario siempre va a buscar dónde hay un nicho para poder invertir. No obstante, la dinámica de la competencia voraz de otros los llevó igual a esos ambientes. También es cierto que algunos líderes sindicales, ante la impotencia de no contar con recursos para otorgar créditos a sus trabajadores, los condicionaron las circunstancias para entrar a este sistema, con el riesgo de descapitalizarse políticamente si no le entraban como lo hacían otros líderes sindicales. O sea, aquí, por ejemplo, en Veracruz, la primera sección que le entró a este negocio fue la sección 32. Atrás vino la sección 56 del CENTE, y posteriormente los otros sindicatos pequeños tuvieron que entrarle porque si no, incluso los mismos trabajadores estaban pensando en migrar hacia estas secciones. Pero en todo caso, la responsabilidad de los líderes sindicales fue no haber hecho los estudios suficientes y prever hacia qué escenarios iban a llevar a los trabajadores. En el momento que se impulsó este sistema se dibujaban al menos 3 escenarios. O sea, ¿hacia dónde apuntaba este inicio del sistema, que estamos hablando de la década de los 90? Primero, los empresarios que incursionaron con descuentos vía crédito sabían que estaban fuera de la ley y que podían perder todo su capital si no mantenían engrasada, ¿no?, la maquinaria. No obstante, en cualquier momento donde surgiera un líder sindical auténtico, comprometido con la clase trabajadora, podría solicitar no se descontara un solo centavo más a sus representados y en ese momento se podría generar un efecto dominó que se extendería en todo el país, pues pocos líderes sindicales se atreverían a poner en duda su honorabilidad. En ese momento se acabaría con los descuentos vía nómina, se cancelarían las deudas y el trabajador recobraría su ingreso. Bueno, pues era un escenario pues mucho de sueño, porque al momento ningún líder en el país, y no obstante la renovación de los liderazgos, ha solicitado se cancele la deuda ilegal de los trabajadores. Todos siguen en ese sistema. ¿Por qué? Porque ellos también reciben beneficios, reciben cuantiosos dineros. Y ahorita vamos a ver de qué montos estamos hablando. 2, debido a la voracidad de los empresarios era posible que todos quisieran apropiarse de todo el ingreso de los trabajadores y entonces llegaría el sistema a la insolvencia.
A esto le podríamos llamar la trampa de la liquidez. No obstante, antes de que el sistema colapsara, los empresarios habrían logrado exprimir la última gota de dinero al trabajador, con descuentos vía nómina, al grado de no dejarle ni siquiera lo suficiente para alimentarse. Y es cierto. Bueno, al momento, si el empresario iba a saturar el talón de pagos del trabajador y la Secretaría de Educación o los funcionarios públicos que estuvieran ahí, iban a permitir descuentos que fueran más allá del 30 y del 20%, incluso en el extremo caso, como lo señala la ley, iban a dejar en una situación de insolvencia al trabajador. Ese era el otro escenario. El tercer escenario era que el Estado mexicano interviniera ante el perjuicio que se hacía a la economía nacional por parte de los empresarios depredadores, ya que disminuían la oferta monetaria regional y la falta de liquidez no solo afecta la cristalización de las economías micros y pequeñas, colapsando los sistemas microeconómicos locales a nivel de comunidades y municipales. En este escenario se preveía que el Estado impulsara un sistema crediticio para los trabajadores que fuera menos usurero y que en contraparte realmente favoreciera a la economía familiar. Es decir, el escenario que se planteaba es de que el Estado mexicano se diera cuenta de que había una pérdida, había una deseconomía en las familias. Y además, bueno, se estaba restando liquidez a nivel regional y esto afectaba al crecimiento económico. Y entonces dijera, vamos a implementar nuevamente algo como Fonacot. Bueno, realmente el primer y tercer escenario fueron solamente ilusiones o buenos deseos, pues el ambiente de corrupción sindical y de funcionarios de las administraciones estatales, quienes en su mayoría eran beneficiados con prebendas y regalos espléndidos, la rapacidad de un gran número de empresarios improvisados a la luz de un sistema de jugosas ganancias, condicionaron la permanencia y arraigo del segundo escenario. El despojo de todo el salario del trabajador del magisterio, sin dejarle incluso para el alimento de su familia y el propio. Al momento existe una gran cantidad de maestros que lejos de cobrar, digamos en promedio 6,000 pesos quincenales, solo cobran 200 o 300 pesos. O sea, no solo es ilegal el descuento vía nómina, sino que incluso violaron cualquier otra norma por segunda y por tercera y por cuarta ocasión, descontándole no solo el 20, sino el 30, el 40, el 50, casi el 100% se le está descontando al trabajador. No es un fenómeno nada más estatal, es un fenómeno a nivel nacional. El año pasado el presidente Peña Nieto quiso entrarle a esto, pero se dio cuenta que iba a entrarle a una alberca de corrupción, ¿no? Total, donde estaban involucrados incluso gente de las esferas más altas a nivel político. Pero lo cierto es de que hoy mucha gente que debería de estar ganando incluso por carrera magisterial 8 o 9,000 pesos quincenales, está percibiendo nada más 200 o 300 pesos. ¿Por qué? Porque la misma estructura de la Secretaría de Educación está facilitando esos descuentos vía nómina, porque tienen engrasado con dinero a toda la estructura incluso de las áreas de descuentos vía nómina y les quitan todo el dinero, se los retienen y se los pagan a las diferentes empresas. ¿Qué está sucediendo? Pues que el trabajador que anteriormente pidió dinero para cubrir alguna deuda, hoy el interés, como no está regulado por la Conducef ni por la Comisión Bancaria, los intereses son estratosféricos y no tiene para pagarlo. Y lo que está sucediendo ahora es que este trabajador, para cubrir esas deudas o al menos para poder comer, está hipotecando sus casas, está hipotecando sus bienes, está vendiendo sus autos. De tal manera que el escenario apunta a que el Barzón va a tener muchísima gente más agremiada o se va a tener que crear un nuevo Barzón en esta nueva modalidad, porque esta situación seguramente va a explotar en los próximos meses. El escenario del magisterio veracruzano. El estado de Veracruz, nada más para que veamos de qué tamaño es el problema, una vez que ya hemos visto cuál es el problema, veamos de qué tamaño es el problema. El estado de Veracruz tiene más de 10 sindicatos de maestros distribuidos en los distintos niveles educativos. El estado de Veracruz se encuentra entre las entidades con el mayor número de afiliados en el ramo y debe señalarse, todos los sindicatos cayeron en la tentación de hacer negocio y permitir la pauperización de sus agremiados mediante los descuentos vía nómina.
En estas organizaciones se concentra al menos 130,000 maestros de educación primaria, media y media superior. El sindicato más fuerte es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, el CENTE, con influencia en todo el país y que en sus dos fracciones estatales suman a más de 100,000 docentes, de los cuales 80,000 están en la sección 32 y más de 25,000 en la sección 56. En el nivel estatal también existen otros sindicatos. Está el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación, el SETSE, de Acela Servín, que asegura contar con más de 2,000 maestros. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, el CITEP, con más de 2,400. El Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato, CITEBA, con más de 4,000 afiliados. El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, SUIT-COBAET, que por cierto es representado por la secretaria, actualmente la secretaria general del PRI a nivel estatal, Erika Ayala Ríos, y que tiene más de 800 afiliados. También está la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, FATEP, que asegura tener más de 500 maestros, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Magisterio, SUTSEM, con cerca de 9,000 agremiados, el Sindicato de Trabajadores Normalistas y de la Educación de Veracruz, STNEB, con cerca de 500 agremiados, el Sindicato Estatal de Trabajadores del Magisterio de Veracruz, SEDMAP, con más de 700, y hay otros mucho más pequeños, pero que también están en la jugada. El gran negocio. Hacia finales de la década de los años 90, se pudo constatar que empresarios muebleros, fíjense ustedes nada más, empresarios muebleros adquirían un televisor de 20 pulgadas, ¿recuerdan esos televisores de 20 pulgadas Samsung? De esos grandototes, ¿no? Que pesaban un montón, teníamos que cargarlos así a 2 manos. Bueno, esos televisores los compraban con las distribuidoras Samsung a 500 pesos los empresarios. 500 pesos les costaban. Los vendían aquí en Jalapa, al contado, en 2,500 pesos. O sea, los compraban a 500 y los vendían a 2,500. A crédito los vendían en 4,000 pesos. Y si era a crédito con descuento vía nómina, los vendían a 5,000 pesos. O sea, estamos hablando de una ganancia de alrededor del 1,000%. Digamos, un empresario competente en Estados Unidos, si tiene una ganancia de un 20%, es una buena ganancia. Aquí, al amparo de un sistema corrupto, ilegal, totalmente violatorio de la ley, han crecido grandísimas fortunas. No solo en el estado de Veracruz, en varias partes del país. Y a este negocio, por supuesto, le han entrado grandes empresas como mismo Electra, ¿no? Como mismo empresas muebleras grandes, ahorita se me escapan los nombres, pero son grandes, que ya tienen intereses nacionales y que eso precisamente ahorita es lo que impide Coppel, Coppel sí, FAMSA, por supuesto, FAMSA, sí hay varias empresas que le han entrado a esto y que precisamente eso es lo que detiene al gobierno federal entrarle, porque estamos hablando que ya hay empresas que están vinculadas con cadenas de televisión y cadenas también de radiodifusoras. Entonces, bueno, esto que inició incluso aquí en Veracruz, o sea, fue de Veracruz para México, ¿no? Es un ambiente de ilegalidad, de corrupción total, que está dejando en la pobreza total a los trabajadores. Si por un momento se considera que un maestro en promedio gana 6,500 pesos quincenales, entonces estaríamos hablando de que en Veracruz se paga una nómina cada quincena, nada más al magisterio, de 851,149,000 pesos aproximadamente. 851 millones. Cada quincena se le paga al magisterio. Ya que está registrado, según la información de la SEP a nivel federal, y eso, registro del día de ayer, 130,946 plazas para el estado de Veracruz. De tal manera que si por un momento se considera, no vamos a pensar que esté tapado el cheque de todos, pero pensemos en un promedio, en un 50%. Si fuera un 50% del cheque de estos trabajadores, entonces estaríamos hablando de que cada 15 días se quedan con el dinero de los trabajadores estas empresas con 425,574,000 pesos. O
sea, 425 millones de pesos que debería de caer a la economía regional para que ese dinero pase de mano en mano, de mano en mano y se puedan activar los ciclos económicos, puedan fructificar las pequeñas empresas, las medianas, todos los negocios a nivel local y a nivel municipal, ese dinero no circula. Se queda en manos de estas empresas monopólicas, porque no son todas, sino son nada más un grupo, por muchas que sean, es un grupo pequeño, no entran en eso toda la economía y al ser monopólicas impiden que ese recurso fluya en la economía y se active el crecimiento económico, ¿no? En el caso nacional es más grave, pues se está hablando de por lo menos una nómina de 12,842,251,500 pesos cada 15 días. 12,842 millones se paga de nómina al magisterio a nivel nacional. En este vamos a ser un poco más reservados, ¿no? Más cautos. Pensemos que de esa cantidad solo el 30% es lo que se paga con descuento vía nómina a estas empresas. Y entonces estaríamos hablando de que son 3,852,675,000 pesos que van a parar a las arcas de estas empresas monopólicas que controlan el mercado del descuento vía nómina. Finalmente, no quiero hacer aquí toda una panacea de este fenómeno. Estoy advirtiendo sobre una situación que debería haber sido regulada. Yo no sé si en esta reforma financiera, si tendría que haber intervenido el Ejecutivo Federal. Lo cierto es de que es un ambiente de corrupción y de ilegalidad que está pauperizando nuevamente a los trabajadores. En eso ya no solo entra el magisterio, ¿no? Se ha extendido y ha permeado ya a muchísimas empresas, incluso de la iniciativa privada, como TAMSA, como APIVER, digamos, para referirnos aquí a Veracruz. Entonces, ha entrado en todos los ambientes de la clase trabajadora. Y lo que está sucediendo es de que la gente trabaja mucho, ya no percibe el recurso, se está endeudando y está llegando a una insolvencia en la que, así como en 1994, cuando surge este movimiento de deudores y cuando surge el Barzón, debido a una insolvencia de las economías familiares, así todo este escenario apunta en ese mismo sentido. Yo considero que de verdad es de altísimo riesgo y yo no sé si le tenga que entrar la Conducef, yo no sé si le tenga que entrar la Profeco, pero lo que sí sé, al menos aquí en Veracruz, que le tiene que entrar el próximo gobernador. Por lo menos aquí en Veracruz, y creo que deberíamos de pedirle un compromiso en ese sentido a los candidatos, a los diferentes candidatos que aspiran a representar, dada su compromiso, su voluntad, sus ganas de luchar por el beneficio de los veracruzanos, a comprometerse a resolver este problema que está aniquilando las economías familiares. El efecto de este sistema es preocupante. Primero, mantiene vigente un esquema de corrupción donde funcionarios públicos, líderes sindicales, empresarios políticos y empresarios monopólicos salen ganando a costa de la pauperización de los trabajadores del magisterio. Dos, es perverso para la economía regional y local porque no permite que surjan nuevos microempresarios que pueden generar una gran cantidad de empleos a nivel nacional, pues bien se sabe que es la micro y pequeña empresa la que genera más del 85% del empleo a nivel estatal y nacional, ¿no? O sea, si quieren los candidatos a gobernadores, ahora que andan haciendo foros para ver qué van a hacer en 2 años, cómo activar la economía, ahí está. Que resuelvan esto para que el dinero fluya en la economía y active nuevamente el comercio. Tres, es un mecanismo de polarización del ingreso y del bienestar de los trabajadores por cuanto las grandes empresas acumulan mayor capital y el trabajador cada vez es más pobre y cada vez son más, ya que el precio de la mercancía, de las mercancías es a precios estratosféricos, fuera de los precios de competencia, pues de ese recurso tiene que salir el dinero, o sea, en el préstamo del dinero o en la venta de algún producto tiene que salir la ganancia del empresario, tiene que salir el costo de operación porque salen rutas en camionetas a vender los productos, pero además tiene que salir la lana que le pagan a quienes están en los departamentos de nóminas de las diferentes secretarías o de las diferentes dependencias.
pero además tiene que salir la lana que le dan a los líderes sindicales para que no hagan bulla, ahora sí, la gallina no es suya, no hagan bulla y se mantenga todo este esquema de corrupción. Entonces, es un ambiente de corrupción donde todos ganan y el único que pierde es el trabajador. Es inadecuado porque favorece que el Estado mexicano no cumpla con su responsabilidad de ser garante en el cumplimiento de la ley y viola los derechos de los trabajadores y de su salario, consignado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, y por último, es regresivo en términos económicos, porque el ingreso de los trabajadores, lejos de activar la economía local, al expresarse como consumo, va a parar a las arcas de unas cuantas empresas cuya sede o matriz está fuera del ámbito regional y que sacan el dinero para invertir en otras partes del país, dejando sin oferta dineraria liquidez a los sistemas económicos regionales. Con la expresión de este fenómeno se condiciona un inadecuado funcionamiento de los sistemas económicos regionales y, por consiguiente, pérdida de ritmo en el crecimiento económico, cierre de pequeñas empresas a nivel local y desempleo, primero en los estados y posteriormente a nivel nacional. Quiero comentarles, por ejemplo, que este sistema es regresivo. Tan solo piensen en lo siguiente. Hace unas semanas todos los medios de comunicación a nivel internacional estaban atentos de qué iban a hacer la gente del Tesoro en los Estados Unidos con relación a la tasa de interés, porque Estados Unidos mantiene una tasa de interés baja. ¿Por qué mantiene una tasa de interés baja? Por lo siguiente, en Estados Unidos toda la gente está endeudada, o debe tarjetas de crédito o debe hipotecas. Si le bajan la tasa de interés a las tarjetas de crédito, no pasó nada, se dieron cuenta que no pasaba nada. Entonces, lo que han hecho es bajar la tasa de interés interbancaria, que es la que regula las hipotecas. Entonces, una persona que tenía que pagar 10,000 pesos mensuales de hipoteca, ahora paga 7,000 pesos. Y con esos 3,000 pesos, pues va a comprar zapatos, va a comprar ropa, va a comprar útiles, va a comprar 1,000 cosas, lo que ustedes quieran. Pero eso activa la economía. Entonces, Estados Unidos mantiene una tasa de interés muy baja para garantizar que haya dinero entre la gente, porque se está financiando, la economía se está financiando con el consumo. Por eso es que también en México el presidente Peña Nieto mantiene baja la tasa de interés y por eso, la tasa de inflación, ¿no? Apenas rompió el récord de un tiempo tan largo de no tener inflación, por lo menos en productos en general, porque en alimentos sí, porque se importan los alimentos. Pero la otra es de que no permite que se vaya muy alta la tasa de interés. ¿Para qué? Para dejar dinero en la economía. Porque si hay liquidez, la gente entonces compra, ¿no? Y la persona que hizo pan, que invirtió materia prima, trabajadores, e hizo pan, pues ya llegó y ya vendió su pan, ya se lo llegaron a comprar. Entonces ya recobró la inversión, ya obtuvo su ganancia y entonces puede volver a invertir. Y con esa ganancia pues va a ir a comprar carne, va a ir a comprar tortillas y de esa manera se activan los ciclos económicos. Aquí, bueno, pues yo creo que, ya hablando de paso, yo creo que aquí deben ser muy aguzados, digamos, los asesores del gobernador, porque aquí es totalmente al revés. Aquí recientemente acaban de incrementar, ¿no?, el impuesto a la nómina, que al final le va a pegar a los trabajadores, porque el empresario no va a permitir que dañen su ganancia. Le va a descontar eso que paga, se lo va a descontar a los trabajadores o va a despedir. Yo creo que o son muy tontos la gente a los asesores de Obama y de Peña Nieto, o a lo mejor aquí son muy inteligentes porque van totalmente en contrasentido. Lo cierto es que cualquier sistema de esta naturaleza que atente contra la liquidez y que ese dinero quede en manos nada más de unos cuantos, afecta las condiciones de crecimiento económico, la generación de empleo y, en consecuencia, el bienestar de los trabajadores. Entonces, bueno, yo dejo aquí sobre la mesa este tema. Yo no sé si sería la Conducef, si sería alguna otra entidad que viniera a regular. Lo cierto es de que esto apunta a un fenómeno generalizado y una situación de crisis también cada vez mayor para las economías familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Vela Martínez, por tan interesantes reflexiones. Y precisamente, bueno, retomando un poco su pensamiento, es que hablando del tema de la reforma financiera,
y que hablando más bien de la última reforma financiera, porque ha habido varias, ¿no?, a lo largo del tiempo. Usted citaba, por ejemplo, por ahí la crisis de 1994, en donde habrá que recordar que también hubo una reforma, un ajuste incompleto, y que seguimos más o menos en el mismo marco. Esta reciente reforma queda incompleta debido a que si nos remontamos a la década de los 90, bueno, le debemos en buena parte a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación el hecho de que los usuarios de los servicios financieros hagamos pagos tan excesivos, ¿no? ¿Por qué? Pues me refiero concretamente al tema que en ese momento era susceptible de interpretación por parte de la legislación civil como supletoria de la mercantil. Me refiero al tema de la capitalización de intereses, ¿no? En aquel entonces la propia Corte permitió que los intereses se capitalicen y se consideren a su vez para volver a contabilizar los intereses en materia mercantil. Se dijo que, bueno, que la autonomía de la voluntad estaba maximizada en tratándose de derecho mercantil, y es por eso que ahora los bancos y en general los prestadores de servicios financieros llegan a cobrar importes tan excesivos, ¿no? Por ahí a la Conducef no le resultará ajeno el concepto de costo anual total, en donde llegan a superarse a veces el 70%, y que dicho sea de paso, a veces se vuelve una cuestión no solo, creo yo, de ignorancia, sino que indebidamente la propia sociedad la llega a considerar hasta de élite, ¿no? A ver qué tarjeta tiene para ver quién paga más, ¿no? Sí. Y bueno, eso es obviamente en detrimento de la economía, como bien lo señalaba. Además, quiero comentar, al igual que se dijo en la ponencia anterior, ¿verdad?, que esto, desde luego, el gobierno tendrá que tomar las acciones correspondientes, pero creo que no solo el gobierno, sino como bien esta actividad se lleva en este marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, pues debe ser parte de la construcción de una cultura de la propia sociedad, porque habría que preguntarse, bueno, ¿por qué el trabajador, usted habló de los trabajadores del magisterio, pero ¿por qué el trabajador del magisterio se endeuda? Es una deuda en general, ¿no?, que no hemos superado, a lo mejor una cuestión también por ahí de cultura. Si bien en el México pues revolucionario desapareció la tienda de raya, pero ahora la deuda o el crédito, si bien por una parte facilitan el progreso, la mejoría del nivel de vida, por otra parte se ha vuelto en un sentido práctico como una esclavitud, ¿no? Pero una esclavitud que se legitima como algo voluntario. Usted hablaba también de los descuentos vía nómina. Bueno, ¿qué fundamento tienen? Si bien no es cierta, su legalidad es cuestionable desde el punto de vista legal, la propia, insisto, la Suprema Corte ha permitido recientemente, a través de su interpretación, que el propio salario tenga descuento, ¿no? Y que sean embargables, más bien, esa es la interpretación de la Corte. Y pues por otro lado, en ese esquema que de lo que se denominó la gobernanza, implica el que haya una sociedad civil también corresponsable de todo esto, ¿no? O sea, no solo el gobierno también debe de hacerlo, pero nosotros como sociedad se lo debemos exigir y debemos de coadyuvar en ello, ¿no? Así es que bueno, le agradecemos, ¿no?, su participación. Me voy a permitir entregarle su reconocimiento. Les pido que nos pongamos de pie.